Quédate abajo o tu marido lo pasará peor. La bota del agente Derek Sullivan presiona contra las costillas de Angela Turner. La sangre gotea de su labio partido sobre el mármol blanco. Agente, por favor. Ha habido un error, dice William desde las esposas. Su voz tiembla. No hemos llamado a nadie. Cállate. Sullivan tira del brazo de Angela hacia atrás. Violencia doméstica y resistencia a la autoridad. Ustedes siempre mienten. William lo intenta de nuevo, más bajo. Señor, si comprueba la dirección, le he dicho que se calle. El compañero de Sullivan registra la cartera de William. La Midnight Air transmite las comunicaciones por radio de las unidades de refuerzo. La central coordina. Sullivan sonríe por su fácil detención en el rico barrio del condado de Riverside. Comparta su opinión sobre la responsabilidad policial a continuación. Sullivan lee el carné de conducir. Su sonrisa se desvanece. Le empiezan a temblar las manos. ¿Qué pasa?, pregunta su compañero. Sullivan lee el nombre una y otra vez. De repente, la placa que lleva en el pecho le resulta muy pesada. 1223 Sanamisemi. La llamada al 911 llega con interferencias al centro de despacho del condado de Riverside. Altercado doméstico en el 1247 de Oakmont Drive. Discusión acalorada, sonidos de violencia. Alguien está resultando gravemente herido. La operadora María Santos introduce la dirección en el sistema informático. Esta noche ha atendido 47 llamadas de emergencia en 3 sectores de patrulla. Violencia doméstica, conductores ebrios, pequeños hurtos. Otra noche típica de miércoles en el sur de California. No se da cuenta del error crucial. La persona anónima que llama informa de un incidente en el 1274 de Oakmont Drive, a 3 manzanas de distancia, donde un estudiante universitario ebrio acaba de lanzarle una mesa de café a su novia, pero Santos teclea 1247 en su lugar. El agente Derek Sullivan se encarga del caso. 8 años en el cuerpo, 12 condecoraciones, tolerancia cero con los problemas de los ricos. Su patrulla blanca y negra atraviesa el barrio más caro del condado de Riverside. Pasa junto a cuidados jardines y coches de lujo importados. Otra noche en el paraíso, le dice Sullivan a su compañero, el agente James Wright. Ricos peleándose por acuerdos prenupciales y carteras de acciones. Wright se ajusta el chaleco táctico. Mejor que perseguir a pandilleros por los barrios marginales. Es cierto, Sullivan acelera pasando por mansiones dormidas que valen millones. Estos privilegiados creen que el dinero les compra inmunidad frente a las consecuencias. Sullivan tiene 8 denuncias previas por uso excesivo de la fuerza. Sus superiores las llaman conflictos de personalidad. Los abogados defensores las llaman pruebas de un patrón. Asuntos internos las llama resueltas sin disciplina. En el 1247 de Oakmont Drive, el juez federal de apelaciones William Turner revisa complejos escritos de apelación en su despacho con paneles de caoba. Los volúmenes jurídicos llenan las estanterías del suelo al techo. Textos de derecho constitucional, precedentes de derechos civiles, estudios de casos de conducta indebida de la policía. Su esposa Angela organiza las historias clínicas de los pacientes en la encimera de granito de la cocina, preparándose para el agotador turno doble de mañana en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Riverside General Hospital. Lleva 16 años tratando a niños con cáncer, traumas y trastornos genéticos. Tararea suavemente mientras trabaja. Su hija Maya, de 16 años, duerme arriba. Auriculares con cancelación de ruido, reproduciendo música clásica. Notas perfectas, beca completa para Stanford ya asegurada. La familia mantiene sus logros en privado. William estira la espalda y mira su reloj suizo. Casi ha terminado con la apelación constitucional de Morrison. Ven pronto a la cama, cariño, le dice Angela con dulzura. Llevas 5 horas seguidas analizando opiniones judiciales. William asiente distraídamente y vuelve a los complejos argumentos de la Cuarta Enmienda. 23 distinguidos años en la magistratura federal, cientos de casos emblemáticos relacionados con la brutalidad policial, violaciones de los derechos civiles, protecciones constitucionales, citas del Tribunal Supremo, artículos de revisión jurídica,
conferencias en Harvard y Yale. Sus colegas judiciales respetan su enfoque metódico de la justicia. Los abogados defensores aprecian su imparcialidad y sus conocimientos jurídicos. Los policías corruptos lo odian con intensidad ardiente por sus duras sentencias y su tolerancia cero con el abuso de autoridad. Ninguno de ellos conoce su dirección. Los protocolos de seguridad federales protegen a las familias de los jueces de posibles represalias. Los Turner se mudaron aquí hace 2 años bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Los vecinos suponen que William trabaja como fiscal del gobierno o defensor público. Angela se presenta simplemente como enfermera pediátrica. Asisten a barbacoas comunitarias, contribuyen a la recaudación de fondos de las escuelas locales y mantienen deliberadamente un perfil público bajo. El coche patrulla de Sullivan gira hacia la arbolada Oakmont Drive. Las ornamentadas farolas iluminan claramente los números de las casas. 1241, 1243, 1245, 1247. Aparca justo delante de la dirección objetivo. La luz del porche delantero revela un jardín profesional y un sedán de lujo que vale más que su salario anual. Parece bastante tranquilo para ser un caso de violencia doméstica, observa Wright a través del parabrisas. Siempre parecen tranquilas hasta que alguien muere. Sullivan se ajusta el cinturón de servicio y comprueba su pistola eléctrica y las esposas. Los ricos simplemente ocultan mejor sus disfunciones que los pobres. Las comunicaciones por radio continúan en otros sectores. Las unidades de refuerzo patrullan diferentes barrios esta noche. El protocolo asigna 2 agentes a las llamadas domésticas no violentas en zonas seguras y acomodadas. Sullivan y Wright se encargan de esto solos. Sullivan se acerca a la elegante puerta principal. A través de los grandes ventanales, ve la silueta de William Turner encorvado sobre unos documentos legales. Un hombre negro en una casa cara después de medianoche, rodeado de libros y papeles esparcidos. La mente racista de Sullivan inmediatamente asume que se trata de una actividad delictiva. Traficantes de drogas contando sus ganancias. Inventario de mercancía robada. Algo definitivamente ilegal está sucediendo en una casa tan lujosa. Angela Turner abre la puerta principal antes de que Sullivan pueda llamar. Angela Turner abre la puerta con ropa de trabajo y una expresión preocupada. «Agentes, ¿va todo bien? No hemos llamado a nadie». Sullivan la empuja para entrar en el vestíbulo sin invitación. «Retroceda, señora. Hemos recibido denuncias de violencia doméstica en esta dirección». «Eso es imposible», dice Angela con calma. «Hemos estado trabajando en silencio toda la noche. Mi marido está en su despacho. Yo estoy en la cocina. Sin discusiones, sin violencia». Wright sigue a Sullivan al interior, con la mano apoyada en su radio. La entrada de mármol brilla bajo las lámparas de cristal. Alfombras persas, obras de arte originales, muebles caros, demasiado bonitos para la familia negra que tienen delante. «¿Dónde está su marido?», pregunta Sullivan. «En la oficina», Angela señala el pasillo. «Pero agente, creo que se equivoca. Yo decidiré quién se equivoca». La voz de Sullivan se endurece. «Llámelo para que venga aquí ahora mismo». «Aquí». William aparece en la puerta, con las gafas de lectura todavía puestas y los documentos legales en la mano izquierda. «¿Cuál es el problema, agentes?» Sullivan ve a un hombre negro alto en un barrio caro después de medianoche. «Tiene que ser un delincuente. Alguien ha llamado diciendo que usted golpeaba a su mujer», afirma Sullivan con tono seco. «Disculpe». Williams arquea las cejas. «Agente, es evidente que hay un error. No hemos tenido ninguna discusión esta noche. Esta es una casa tranquila. No me mienta». Sullivan se acerca a William. «Recibimos llamadas por disputas domésticas constantemente. Ustedes no pueden controlar sus temperamentos. Angela se estremece ante ustedes». William aprieta ligeramente la mandíbula. El oficial William habla despacio, con cuidado. «Le aseguro que aquí no ha habido ninguna disputa doméstica. Quizás se refería a otra dirección. Hay varias en Oakmont Drive. ¿Me se está diciendo cómo hacer mi trabajo?» La mano de Sullivan se mueve hacia su porra. Wright activa su cámara corporal. Protocolo estándar para casos de violencia doméstica.
La luz roja de grabación parpadea constantemente. En absoluto. William levanta ambas manos pacíficamente. Simplemente le sugiero que compruebe la dirección con la central. La he comprobado 2 veces. Sullivan miente con naturalidad. 1247, Oakmont Drive. Violencia doméstica en curso. Y aquí está usted, un hombre negro con heridas defensivas en su esposa. Angela se toca la cara por reflejo. No hay heridas. Agente, trabajo en el hospital. Esto es mi uniforme de trabajo. No veo moratones alrededor de sus ojos. Otra mentira. Lesiones recientes. ¿Le ha golpeado esta noche? No. Angela niega con la cabeza. Se equivoca. No he sufrido ninguna lesión. Soy enfermera pediátrica. Lo sabría si deje de encubrirle. Sullivan señala a William. Reconozco el maltrato cuando lo veo. Tienes miedo de decir la verdad porque él está ahí mismo. William da un paso adelante con cautela. Señor, con todo respeto, está haciendo acusaciones graves basadas en suposiciones. La voz de Sullivan resuena por toda la casa. No te acerques a mí, no me estoy acercando a ti, dice William en voz baja. Estoy en mi propia casa. ¿Tu casa? Sullivan se ríe con dureza. Déjame adivinar. El dinero de la droga compró este lugar. Prostitución, conexiones con bandas. No hay forma de que puedas permitirte esto legalmente. El racismo golpea como un golpe físico. La compostura de William se resquebraja ligeramente. Agente, trabajo en los servicios jurídicos del gobierno, explica William con calma. Mi esposa es enfermera titulada. Compramos esta casa a través de los servicios jurídicos legítimos del gobierno. Sullivan se burla de la frase. Claro, defensor público, esta casa cuesta $2 millones. ¿Me estás diciendo que el gobierno te paga lo suficiente para esto? Angela se acerca a su marido. Agentes, si comprueban nuestra identificación, verán que somos exactamente quienes decimos ser. Comprobaré lo que quiera comprobar. Sullivan lleva la mano a las esposas. En este momento, estoy investigando un caso de violencia doméstica y posible distribución de drogas. ¿Distribución de drogas? La voz de William se agudiza. ¿Basándose en qué pruebas? ¿Basándose en que encaja en el perfil? Sullivan sonríe fríamente. Hombre negro, casa cara, comportamiento nervioso, esposa con lesiones defensivas. No tengo lesiones defensivas, protesta Angela. Sin embargo, la sonrisa de Sullivan se amplía. La amenaza flota en el aire como veneno. Wright se mueve incómodo. Quizás deberías callarte y dejarme manejar esto. Sullivan interrumpe a su compañero. Tengo causa probable para arrestarlo. ¿Causa probable para qué?, pregunta William. Violencia doméstica, posesión de drogas, resistencia al arresto. No he resistido nada, señala William. Aún no ha sido arrestado. Sullivan busca a sus esposas. William retrocede instintivamente. Angela se mueve protectora hacia su marido. ¡No se muevan!, grita Sullivan. Los dos, manos donde pueda verlas. La cámara corporal lo graba todo. El audio captura cada palabra, cada amenaza, cada momento de escalada. Angela Turner se interpone directamente entre Sullivan y su marido. Angela Turner se interpone entre Sullivan y su marido. Por favor, agente, podemos resolver esto pacíficamente. El puño de Sullivan impacta en la cara de Angela antes de que nadie pueda reaccionar. Ella tropieza hacia atrás y la sangre le brota inmediatamente de la nariz. William se lanza hacia adelante instintivamente. Wright lo derriba por detrás y lo golpea contra el suelo de mármol. ¡Suéltala!, grita William mientras Wright le fuerza los brazos detrás de la espalda. ¡Cállate! Sullivan patea a Angela en las costillas mientras ella intenta levantarse. Ella jadea, se dobla y se agarra el costado. ¡Basta! William lucha contra las esposas. Wright le cierra las muñecas. Ella es enfermera, no ha hecho nada, ha interferido en una investigación policial. Sullivan agarra a Angela por el pelo y la levanta de un tirón. Eso es obstrucción a la justicia. La formación médica de Angela se activa a pesar del dolor. Probable fractura de costillas, hemorragia nasal que sugiere fractura de nariz,
Traumatismo en el cuero cabelludo por tirones de pelo. Ella cataloga cada lesión automáticamente. Oficiales, por favor. Susurra a través de sus labios hinchados. Tenemos una hija adolescente durmiendo arriba. Deberías haber pensado en eso antes de resistirte al arresto. Sullivan le da una bofetada en la boca. Los labios de Angela se abren. La sangre salpica el mármol blanco. Su bata se oscurece con manchas rojas. Wright sujeta a William en el suelo. Sullivan, quizás deberías controlar a tu sospechoso. Sullivan vuelve a dar una patada a Angela, esta vez en la zona de los riñones. Ella se derrumba por completo. La rabia de Williams crece como la presión en una caldera. 23 años de moderación judicial, experiencia en derecho constitucional, conocimientos sobre derechos civiles. Todo inútil mientras ve cómo maltratan a su esposa. Estás cometiendo un error, dice William entre dientes. El único error es que pienses que puedes vivir en una casa como esta. Sullivan pisa la mano de Angela. Se oye el crujir de los huesos. Angela grita. El sonido resuena en los lujosos pasillos. Al lado, la señora Patterson se despierta con los gritos. Mira a través de las cortinas del dormitorio, ve coches de policía y llama al 911. Soy Patricia Patterson, del 1949 de Oakmont Drive. Los agentes están golpeando a una mujer en la casa de mi vecino. Ella grita pidiendo ayuda. Envíen supervisores inmediatamente. Al otro lado de la calle, el estudiante universitario Marcus Webb graba todo con su teléfono desde la ventana de su dormitorio. Las cámaras corporales no captan esta perspectiva. Las imágenes de Webb muestran claramente la brutalidad policial. Sullivan arrastra a Angela por su mano rota. Ella casi se desmaya del dolor. ¿Dónde están las drogas?, exige Sullivan. No tenemos drogas, jadea Angela. Soy enfermera pediátrica. Compruebe mis credenciales. Sullivan le da un puñetazo en el estómago. Angela se dobla por el dolor y vomita. William calcula rápidamente. Fuerza excesiva. Violaciones de la Cuarta Enmienda. Violaciones del debido proceso. Violaciones de los derechos civiles en virtud del artículo 1983. Este agente acaba de cometer múltiples delitos graves ante la Cámara. Mi esposa necesita atención médica, afirma William formalmente. Solicito la intervención de un supervisor y servicios médicos de emergencia. No está solicitando nada. Sullivan patea a Angela mientras está en el suelo. Queda arrestado por violencia doméstica, posesión de drogas y resistencia al arresto. No he resistido nada, repite William. Sin embargo, la bota de Sullivan vuelve a golpear las costillas de Angela. La formación médica de Angela le permite seguir evaluando los daños. Fracturas de costillas seguras, posible neumotórax, traumatismo facial que requiere cirugía reconstructiva, fracturas de mano que requieren intervención ortopédica, daño renal que requiere supervisión. Por favor, susurra. Necesito ir al hospital. Tienes que dejar de mentir sobre las drogas. Sullivan registra bruscamente los bolsillos de su bata. No hay drogas ni armas, solo una tarjeta de identificación del hospital, un estetoscopio y material médico. Riverside General Hospital. Sullivan lee su tarjeta. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Dr. Angela Turner. Enfermera. Angela le corrige. Semanalmente. Enfermera pediátrica. Es lo mismo. Sullivan lanza la tarjeta al otro lado de la habitación. Probablemente robe medicamentos para venderlos. La acusación revela el completo desconocimiento de Sullivan sobre los protocolos hospitalarios, la seguridad de los medicamentos y las licencias médicas. Cualquier investigación demostraría su absurdo en cuestión de horas. William memoriza cada detalle, cada palabra, cada acción. Los fiscales federales necesitarán pruebas exhaustivas para el caso de derechos civiles que ya está construyendo en su mente. Agente, dice Wright en voz baja, quizás deberíamos informar de esto. Traer a algunos supervisores aquí. Yo soy el supervisor de esta llamada. Sullivan miente de nuevo, y digo que estos dos van a ir a la cárcel. La segunda llamada al 911 de la señora Patterson se escucha entre interferencias en la centralita. El agente sigue golpeando a la mujer. Está sangrando mucho.
Esto es uso excesivo de la fuerza. ¿Dónde están los supervisores? La radio de Sullivan permanece en silencio. Ha ignorado 3 intentos de la centralita de comprobar su estado. Angela tose sangre, posibles lesiones internas. Necesita atención médica de urgencia inmediatamente. Señor, se dirige a Sullivan con voz débil. Tengo síntomas de hemorragia interna. Sin atención médica, podría morir. Sullivan le da una última patada dramática. William observa cómo la sangre de su esposa se acumula en el suelo de mármol que eligieron juntos. En los dormitorios de arriba, su hija sigue durmiendo. En los tribunales de todo Estados Unidos, la carrera de Sullivan acaba de terminar, aunque él aún no lo sabe. Wright finalmente activa su radio. Central, código 4 en 1247 Oakmont Drive. 2 detenidos, solicitamos asistencia médica por lesiones sufridas durante la detención. Sullivan mira con ira a su compañero, pero no se opone a la solicitud médica. Angela Turner yace inmóvil sobre el costoso mármol, respirando superficialmente, sangrando por múltiples lesiones, mientras su marido calcula con precisión las leyes federales que destruirán la vida del agente Derek Sullivan. Wright revisa la cartera de William en busca de su identificación. Wright saca la cartera de cuero de William sin dejar de presionar con la rodilla la espalda de William. La sangre de las heridas de Angela mancha el mármol a su alrededor. Veamos qué tenemos aquí, murmura Wright, hojeando las tarjetas y la identificación. Sullivan se queda de pie junto al cuerpo inmóvil de Angela, respirando con dificultad por el esfuerzo. El sudor le perla en la frente. Probablemente tarjetas de crédito robadas, identificaciones falsas, lo habitual en un traficante de drogas. El carné de conducir dice William J. Turner. Lee Wright en voz alta. La dirección coincide. Nacido en 1979. Bien, el nombre real facilita el registro. Sullivan se ajusta el cinturón de servicio, satisfecho con su trabajo. ¿Qué más hay ahí? Wright sigue registrando la cartera. Tarjetas de crédito, tarjetas del seguro, fotos familiares. Entonces sus dedos encuentran algo inusual. Una tarjeta de identificación gruesa de aspecto oficial con sellos federales. Aquí hay algún tipo de identificación gubernamental, dice Wright, entrecerrando los ojos para ver la tarjeta. Probablemente sea falsa, descarta Sullivan. A estos traficantes les encanta lucir placas federales falsas. Les hace sentir importantes. Wright acerca la tarjeta a la luz. Su expresión cambia. Sullivan, tienes que ver esto. Léelo en voz alta. Estoy ocupado. Sullivan da una patada en la pierna de Angela para ver si está consciente. La voz de Wright se vuelve insegura. Dice, Tribunal Federal de Apelaciones. Sullivan se queda paralizado en mitad del movimiento. Su bota se detiene a pocos centímetros del cuerpo de Angela. ¿Qué has dicho? Tribunal Federal de Apelaciones. Wright repite lentamente. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. Noveno Circuito. Las palabras flotan en el aire como un gas tóxico. La sonrisa de confianza de Sullivan se desvanece. Sus manos comienzan a temblar de forma casi imperceptible. Déjame ver eso. Mientras Sullivan le arrebata la tarjeta de identificación a Wright, lee el texto 1, 2, 3 veces. Cada lectura hace que su rostro palidezca más. William J. Turner, juez del Tribunal Federal de Apelaciones, Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Noveno Circuito. La fotografía oficial coincide con el hombre esposado en el suelo. El sello federal parece auténtico. Las características de seguridad parecen genuinas. El mundo de Sullivan se inclina hacia un lado. Esto tiene que ser falso, susurra. Pero en lo más profundo de su ser, sabe que es real. La casa cara, el lenguaje culto, la calma bajo presión, las credenciales médicas de su esposa. De repente, todo cobra sentido. Oh, respira Wright. Sullivan, cállate. La voz de Sullivan se quiebra. Déjame pensar. William Turner permanece en silencio en el suelo, todavía esposado, observando el colapso psicológico de Sullivan con interés profesional. 23 años de experiencia judicial le han enseñado a reconocer el pánico cuando lo ve. Sullivan vuelve a mirar la tarjeta de identificación. Juez federal,
federal, apelaciones, tribunal, juez. Las implicaciones se suceden en su mente como fichas de dominó. Los jueces federales tienen conexiones con las fuerzas del orden federales, agentes del FBI, alguaciles federales, fiscales del Departamento de Justicia, comités de supervisión del Congreso. Los jueces federales condenan a los policías corruptos. Correcto, dice Sullivan en voz baja. Apaga tu cámara corporal. ¿Qué? ¿Por qué? Apague su cámara corporal ahora mismo. Wright duda. Sullivan, eso va en contra del protocolo. No podemos. He dicho que la apague. La voz de Sullivan resuena por toda la casa. Pero es demasiado tarde. Todo ya está grabado. Cada puñetazo, cada patada, cada insulto racista, cada mentira, cada violación de los derechos civiles, la ley constitucional, los estatutos federales. William Turner finalmente habla. Su voz transmite una nueva autoridad. Oficial Sullivan. Sullivan se da la vuelta. El hombre esposado en el suelo ahora suena completamente diferente. Judicial, autoritario, peligroso. Sí, señor. La voz de Sullivan apenas se eleva por encima de un susurro. Acaba de cometer múltiples delitos graves contra un juez federal y su esposa. Estos incluyen la violación de los derechos civiles bajo el amparo de la ley, la agresión bajo jurisdicción federal y las violaciones constitucionales que conllevan penas mínimas obligatorias. Las palabras golpean a Sullivan como golpes físicos. Cada término legal representa años en una prisión federal. Su cámara corporal grabó pruebas de cada delito. Su compañero fue testigo de cada violación. Mi vecino pidió una respuesta supervisora. Mi esposa necesita atención médica inmediata. El tono de William nunca se eleva, nunca muestra ira. Pura autoridad judicial. Tiene aproximadamente 90 segundos antes de que lleguen las unidades de refuerzo. Le sugiero que utilice ese tiempo para solicitar servicios médicos de emergencia para mi esposa y para ponerse en contacto con su supervisor. Sullivan mira fijamente la tarjeta de identificación federal en sus manos temblorosas. Su carrera, su pensión, su libertad, su futuro, todo por lo que había trabajado se evaporó en 3 minutos y 47 segundos. Wright activa su radio con dedos temblorosos. Central, necesitamos asistencia médica inmediata en 1247 Oakmont Drive. Múltiples lesiones. También solicitamos la intervención de un supervisor. Y sí, añade William con calma, quizá quiera solicitar asuntos internos. Las piernas de Sullivan casi le fallan. Asuntos internos significa investigación. Investigación significa fiscales federales. Fiscales federales significa los colegas de William Turner en el Tribunal Federal. El mismo tribunal donde Sullivan acabará siendo juzgado por violaciones de los derechos civiles. Angela Turner escupe más sangre sobre el mármol que cuesta más que el salario anual de Sullivan. 12:51. Los paramédicos llegan primero. Angela Turner recibe tratamiento de emergencia en su propio suelo de mármol mientras la jurisdicción federal se activa a su alrededor. Múltiples fracturas faciales, posibles fracturas de costillas, sospecha de hemorragia interna. El técnico de emergencias médicas Rodríguez informa a la sala de urgencias del Riverside General. La paciente está consciente, orientada y solicita el traslado al centro de traumatología. William permanece esposado durante la evaluación médica. Sullivan se queda paralizado, aún aferrado a la tarjeta de identificación federal como prueba de su propia destrucción. El sargento Michael Davis llega cuando Angela es subida a la ambulancia. Lleva 22 años supervisando unidades de patrulla. Nunca ha visto a los agentes tan aterrorizados. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunta Davis. Wright, una llamada por violencia doméstica se torció. Wright tartamudea. El sospechoso se resistió al arresto. Mi mujer se entrometió. Davis examina la sangre de Angela sobre el caro mármol. Luego mira a William Turner, todavía esposado, perfectamente tranquilo, a pesar de las brutales lesiones de su mujer. ¿Es usted el propietario?, pregunta Davis a William, juez del Tribunal Federal de Apelación William Turner, 9º Circuito. William responde con serenidad.
Sus agentes agredieron a mi esposa basándose en acusaciones falsas en la dirección equivocada. A Davis se le revuelve el estómago. Juez federal. Dirección equivocada. Agresión grabada. Sullivan, ven aquí ahora mismo. Sullivan se acerca como un condenado que camina hacia su ejecución. Davis se fija en sus manos temblorosas, su tez pálida y sus ojos llenos de terror. ¿Comprobó la dirección antes de entrar?, pregunta Davis. Sí, señor. 1247 Oakmont Drive. ¿Verificaste el informe de disturbios domésticos? La esposa tenía lesiones defensivas, miente Sullivan desesperadamente. ¿Qué lesiones defensivas?, exige Davis. Veo sangre de su cara en el suelo después de que la golpearas. La mentira de Sullivan se desmorona. Davis revisa las imágenes de la cámara corporal de Wright en el ordenador de su unidad de patrulla. 3 minutos de claras violaciones de los derechos civiles federales. Por Dios, Sullivan, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Mientras tanto, William comienza su metódica respuesta legal. Desde la parte trasera del coche patrulla de Davis, activa las conexiones que ha construido durante 23 años de servicio federal. 12:58 M. William llama a la subdirectora del FBI, Catherine Morrison. Ella responde inmediatamente. Juez Turner, son casi las 1:00 AM. Necesito a la División de Derechos Civiles del FBI, afirma William con calma. Los agentes del condado de Riverside acaban de agredir a mi esposa bajo el pretexto de la ley. Múltiples violaciones federales grabadas en la cámara corporal. El tono de Morrison se endurece al instante. ¿Están ambos a salvo? Mi esposa está de camino a cirugía de trauma. Actualmente estoy esposado en un coche patrulla viendo cómo los agentes entran en pánico. Voy a reactivar el equipo de respuesta federal. No diga nada más hasta que llegue el FBI. 10:03 AM, Asuntos Internos. La teniente Sara Rodríguez recibe una notificación urgente. Juez federal, fuerza excesiva, pruebas de la cámara corporal, pesadilla política. Inmediatamente saca el expediente personal de Sullivan. Su expresión se ensombrece con cada página. 8 denuncias por uso excesivo de la fuerza en 18 meses. 12 incidentes de uso de la fuerza bajo investigación. 7 denuncias de ciudadanos por presunto sesgo racial. 2 investigaciones de asuntos internos pendientes ya están en curso. Rodríguez llama a su supervisor. Tenemos un incidente federal. El juez William Turner. Sí, ese juez Turner que condenó a 3 de nuestros agentes el año pasado por violaciones de los derechos civiles. 107 M. Rodríguez descubre los registros financieros. El condado de Riverside ha pagado $1,2 millones en acuerdos relacionados con Sullivan durante 3 años. 17 casos distintos, todos ellos con víctimas pertenecientes a minorías. Todos ellos resueltos discretamente para evitar la publicidad. El patrón es innegable. Sullivan se ceba con familias pertenecientes a minorías, hace uso excesivo de la fuerza y presenta informes falsos. El condado resuelve las demandas. Sullivan vuelve a patrullar. Rodríguez saca el contrato del sindicato. Artículo 47, sección C. Los agentes que se enfrentan a una investigación reciben su salario completo. Solo tareas administrativas hasta la resolución. Sección D. Se requiere arbitraje antes de la rescisión. Sección E. Los registros personales no se hacen públicos. El sistema protege a Sullivan mientras pone en peligro a los ciudadanos. 1-12 M. La fiscal del distrito, Patricia Williams, recibe una notificación de emergencia de su fiscal nocturno. Caso de agresión a un juez federal. Atención mediática garantizada. Williams revisa el historial de arrestos de Sullivan. 47 arrestos por violencia doméstica en 12 meses. Tasa de condenas, 12%. Los abogados defensores alegan sistemáticamente uso excesivo de la fuerza, pruebas falsas y testimonios falsos. El patrón sugiere que Sullivan fabrica casos mediante la brutalidad. 1-15 M. El capitán Robert Hayes llega desde la sede del condado. Revisa 2 veces las imágenes de la cámara corporal de Wright. Cada vez que las ve, la situación empeora. Sullivan está acabado. Hayes se lo dice a Davis.
Los fiscales federales presentarán cargos en cuestión de horas. Este es exactamente el tipo de caso en el que se especializa el juez Turner. Hayes accede a los registros de formación de Sullivan. Ha suspendido 2 veces la formación obligatoria sobre desescalada. Ha completado las clases de concienciación sobre prejuicios bajo protesta. Se le ha recomendado una evaluación psicológica para recibir asesoramiento. Ha rechazado el tratamiento. Hay señales de alarma por todas partes. Ignoradas por los supervisores que quieren cumplir las cuotas. Piénsalo. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo similar sin cámaras, sin jueces federales, sin consecuencias? Comparte tu opinión a continuación. 1-18 OSM. William investiga los casos de Sullivan desde el ordenador de patrulla de Davis. Su memoria fotográfica recuerda 3 casos en los que Sullivan testificó ante su tribunal. Martínez contra Sullivan. Fuerza excesiva durante una parada de tráfico. El condado pagó $47,000. Johnson contra Sullivan. Arresto falso. Drogas colocadas. Cargos desestimados. El condado pagó $83,000. Rodríguez contra Sullivan. Agresión por perfil racial. El condado pagó $156,000. Todos los casos seguían un patrón idéntico. Controles de tráfico en barrios de minorías, escalada agresiva, cargos falsos, pagos extrajudiciales. Sullivan vuelve a patrullar. El tribunal de Williams condenó a otros agentes por comportamientos idénticos. Los supervisores de Sullivan conocían su historial, pero no intervinieron. 1-23 y llega el agente especial del FBI David Carter. Lleva 15 años investigando la corrupción policial. Inmediatamente toma el control de la escena del crimen. Juez Turner, soy el agente Carter de la División de Derechos Civiles. ¿Está herido? Tengo contusiones leves. Mi esposa sufrió un traumatismo grave que requirió cirugía. Chen examina las pruebas de sangre, fotografía todo y asegura las imágenes de la cámara corporal como prueba federal. Oficial Sullivan. Está bajo investigación federal por violación de los derechos civiles bajo el amparo de la ley, agresión bajo jurisdicción federal y conspiración para negar los derechos constitucionales. Sullivan finalmente comprende los cargos federales. Tribunal Federal. La esposa del juez federal como víctima. Fiscales federales que trabajan a diario con el juez Turner. 1-27 Asuntos internos. Rodríguez entrevista a los vecinos. La señora Patterson proporciona un testimonio detallado como testigo. Las imágenes del teléfono móvil de Marcus Webb muestran ángulos que la cámara corporal no captó. El agente siguió pateándola mientras ella estaba en el suelo. Patterson afirma que ella suplicaba ayuda. Su marido estaba esposado y no podía defenderla. Las imágenes de Webb revelan claramente los insultos racistas de Sullivan. El audio mejorado por los técnicos del FBI capta cada palabra. La llamó varias veces. Los informes de Webb dicen, ustedes no pueden controlar sus temperamentos. Puro racismo. 31 Rodríguez revisa casos similares en todo el condado. Los patrones de detención de Sullivan se centran de manera desproporcionada en los barrios minoritarios. La proporción entre denuncias y condenas sugiere detenciones falsas sistemáticas. El análisis de la base de datos revela los arrestos de Sullivan en barrios blancos, 0 denuncias por uso excesivo de la fuerza, arrestos en barrios minoritarios, 43 denuncias por uso excesivo de la fuerza, pruebas estadísticas de sesgo racial. 1-35 Los fiscales federales Jennifer Walsh y Michael Cooper llegan desde Los Ángeles. Ambos se especializan en casos de conducta indebida de la policía. Ambos han defendido casos ante el tribunal del juez Turner. Esto es un caso de libro de la sección 1983. Walsh se lo dice a Cooper. Conspiración, uso excesivo de la fuerza, denegación de derechos constitucionales. El juez federal como víctima garantiza el máximo enjuiciamiento. Cooper revisa las pruebas. Las imágenes de la cámara corporal por sí solas garantizan la condena. Añádase a ello las pruebas de patrón, el testimonio de los testigos y el testimonio médico pericial. Sullivan se enfrenta a la pena mínima obligatoria federal,
Un inicio en los 38, por fin le quitan las esposas a Williams. El agente Carter se disculpa formalmente en nombre de las fuerzas del orden federales. El juez Turner se encargará personalmente de esta investigación. El agente Sullivan se enfrentará a un juicio federal completo. Williams se frota las muñecas y mira la sangre de su esposa, que aún mancha el mármol. Agente Carter, no se trata de una venganza personal. Se trata de evitar que otra familia pase por lo que nosotros acabamos de pasar. La maquinaria federal de la justicia comienza a moverse con inexorable precisión. 2:15 m. El presidente del sindicato de la policía del condado de Riverside, Marcus Bradley, recibe la llamada de emergencia del capitán Hayes. El agente Sullivan, juez federal, víctima. Agresión grabada con la cámara corporal. Jesucristo, murmura Bradley al teléfono. Juez federal. ¿De qué circuito? Tribunal de Apelación del 9º Circuito. Juez William Turner. A Bradley se le revuelve el estómago. Turner condenó el año pasado a 3 agentes del condado a prisión federal por violaciones de los derechos civiles. Ahora, uno de los agentes de Bradley acaba de agredir a la esposa de Turner. Trae a Morrison aquí inmediatamente, ordena Bradley. Protocolo completo de control de daños de emergencia. 2:23 am. El abogado Daniel Morrison se dirige a toda velocidad hacia la sede del condado, con la mente acelerada pensando en estrategias de defensa. Lleva 15 años defendiendo a agentes problemáticos y ha protegido con éxito a docenas de policías de cargos por uso excesivo de la fuerza. Nunca se ha enfrentado a una víctima que sea juez federal. Morrison se especializa en la defensa de la policía, litigios de derechos civiles y protección de agentes. Su historial incluye 43 defensas exitosas por uso excesivo de la fuerza en 5 años. Esto es diferente, explica Bradley cuando llega Morrison. El juez William Turner conoce la ley sobre conducta indebida de la policía mejor que cualquier abogado de California. La confianza de Morrison se desmorona. El año pasado defendió 2 casos ante el tribunal de Turner. Recuerda las penetrantes preguntas legales de Turner, su enfoque metódico del derecho constitucional y su tolerancia cero con el abuso de autoridad. Turner redactó el dictamen del 9º Circuito que amplió las protecciones federales de los derechos civiles y sentó precedentes legales. Morrison ahora lucha contra ello a diario. 2:35 am. Morrison revisa las imágenes de la cámara corporal de Wright con creciente horror. Fuerza excesiva clara contra una mujer desarmada. Insultos racistas capturados en el audio. Acusaciones falsas documentadas por completo. Cada fotograma refuerza la acusación federal. Cada clip de audio demuestra parcialidad. Cada ángulo muestra violaciones constitucionales. Sullivan, ¿en qué demonios estabas pensando?, exige Morrison. Pensé que era un traficante de drogas. Sullivan susurra, con las manos aún temblorosas. Un negro viviendo en una casa de $2 millones. Tenía que ser dinero ilegal. El perfil racial no es una defensa legal, espeta Morrison. Es una prueba federal adicional en tu contra. Morrison reconoce la imposibilidad de la defensa. Pruebas de video, grabaciones de audio, testimonios de testigos, documentación médica, un caso federal perfecto de derechos civiles. 2:47 am. Morrison activa los protocolos de máxima protección sindical. Trasladar a Sullivan a servicios administrativos inmediatamente. Sueldo y prestaciones completas durante la investigación. Servicio de oficina en espera de resolución. Tácticas de retraso estándar. Proteger a la gente mientras desaparecen las pruebas. Aplazar el enjuiciamiento hasta que los testigos olviden los detalles. Negociar un acuerdo discreto. Devolver a la gente a sus funciones de patrulla. Vamos a sacar a Sullivan de la patrulla esta noche. Bradley lo confirma. Asignación administrativa con todas las prestaciones. El sindicato cubre todos los gastos legales. 233 Comienza la campaña de intimidación dirigida a los testigos. El agente Wright recibe visitas no oficiales de personal superior del departamento que le sugiere que reconsidere su testimonio. La memoria puede ser poco fiable en situaciones de mucho estrés,
sugiere con cautela el teniente Barnes. Quizás el juez fue más agresivo de lo que usted informó inicialmente. Quizás su esposa atacó primero a Sullivan. Wright se niega a modificar su versión. Las imágenes de la cámara corporal hacen imposible mantener las mentiras. Vi lo que vi, responde Wright con firmeza. Sullivan golpeó a esa mujer sin justificación. 2:58 a.m. La señora Patterson recibe una llamada anónima en su casa. Voz masculina, tono amenazante, amenaza clara. No viste nada en la casa de Turner esta noche. Mantén la boca cerrada si sabes lo que es bueno para tu familia. Patterson se pone inmediatamente en contacto con el agente del FBI Carter. Los cargos federales por intimidación de testigos se suman al caso en expansión contra los socios de Sullivan. 13:04 a.m. El estudiante universitario Marcus Webb descubre que le han pinchado las ruedas de su coche en el aparcamiento de su complejo de apartamentos. Hay una nota amenazante en el parabrisas. Borra el video o afronta graves consecuencias. Webb llama inmediatamente a los agentes federales. Los cargos por obstrucción a la justicia se multiplican contra la red de apoyo de Sullivan. 3:00 a.m. Morrison intenta controlar los daños a través de sus contactos en los medios de comunicación amigos. Se publican historias que cuestionan la credibilidad del juez Turner y sugieren que fue él quien provocó el encuentro. Se culpa a la víctima. El juez federal vive rodeado de lujos mientras critica los presupuestos de la policía. Morrison redacta un borrador para los periodistas simpatizantes. Los medios de comunicación locales rechazan la historia. Atacar a los jueces federales sin pruebas sustanciales tiene un efecto contraproducente espectacular en los tribunales. 3:18 a.m. Los representantes sindicales presionan a la teniente Rodríguez, de Asuntos Internos, para que retrase su investigación indefinidamente. Quizás sea mejor esperar a que los fiscales federales decidan antes de proceder, sugiere Bradley diplomáticamente. No tiene sentido duplicar los esfuerzos de investigación innecesariamente. Rodríguez reconoce la táctica estándar de retraso. Los casos federales requieren meses para desarrollarse. Durante los retrasos, las pruebas desaparecen misteriosamente. Los testigos se trasladan convenientemente. Los recuerdos se desvanecen estratégicamente. Esta investigación continúa según lo previsto, responde Rodríguez con firmeza. El agente Sullivan cometió delitos documentados ante las cámaras. Ya sea en la jurisdicción federal o local, será procesado en toda su extensión. 3:25 a.m. Morrison descubre su conexión personal con el juez Turner en la Facultad de Derecho. Hace 23 años, Morrison asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. William Turner fue profesor invitado en la clase de Derecho Constitucional de Morrison sobre la aplicación de los derechos civiles. Morrison recuerda la brillante mente jurídica de Turner, su enciclopédico conocimiento de los estatutos federales y su apasionado compromiso con las protecciones constitucionales. Ahora Morrison debe defender a un cliente que violó todos los principios que Turner enseñó ese semestre. 3:32 p.m. La seguridad del Riverside General Hospital informa de individuos sospechosos que intentan acceder sin autorización a los registros médicos protegidos de Angela Turner. Investigadores privados vinculados al sindicato buscan pruebas de lesiones preexistentes para socavar los cargos de agresión. Agentes del FBI aseguran el hospital inmediatamente, impidiendo los intentos de manipulación de pruebas. La documentación médica de Angela sigue protegida por los protocolos de investigación federal. 3:38 p.m. La Junta de Supervisores del Condado recibe una intensa presión del sindicato para negociar un acuerdo inmediato. Pagar rápidamente una indemnización económica sustancial, trasladar a Sullivan a otro departamento discretamente, evitar por completo el enjuiciamiento federal. La jueza Turner quiere responsabilidad institucional, no compensación personal. El agente del FBI Carter informa a los funcionarios del condado. Los cargos penales federales siguen adelante independientemente de cualquier acuerdo civil.
Las vías de escape del sindicato resultan ineficaces contra la jurisdicción federal. 344 Anselm. Morrison intenta negociar profesionalmente con los fiscales federales Walsh y Cooper. Abogado Courtesy. Posibilidades razonables de acuerdo con la fiscalía. Evitar costosos juicios federales. Su cliente agredió brutalmente a la esposa de un juez federal ante las cámaras. Walsh responde con frialdad. Múltiples violaciones de los derechos civiles en virtud del artículo 1983. No hay acuerdos con la fiscalía disponibles. Cooper añade, el agente Sullivan eligió sus acciones delictivas. Ahora se enfrenta a las consecuencias federales. ¿Con qué frecuencia los sindicatos policiales dedican más recursos a proteger a los malos agentes que a apoyar la seguridad de la comunidad? Comparta sus experiencias a continuación. 351 Amen. M. Sullivan finalmente comprende completamente su situación. Cargos federales en un tribunal federal. Juez federal como víctima principal. Fiscales federales que colaboran profesionalmente con ese juez a diario. La protección del sindicato no se extiende a la jurisdicción federal. Las conexiones políticas locales no influyen en los fiscales federales. La corrupción a nivel estatal no afecta a los casos federales de derechos civiles. Morrison revisa las pautas federales de sentencia por violaciones de los derechos civiles. Penas mínimas obligatorias. Rangos de penas máximas, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Sullivan, dice Morrison en voz baja, empieza a considerar la realidad de la prisión federal. Posteriormente, los responsables sindicales se negaron a hacer más comentarios a los medios de comunicación, limitándose a afirmar que defenderán enérgicamente al agente Sullivan a través de todas las vías legales disponibles. Las vías legales disponibles resultan extremadamente limitadas frente a violaciones federales claras. La maquinaria de la justicia federal sigue adelante, inmune a la corrupción local y a la interferencia sindical. 415 M. Angela Turner yace inconsciente en la unidad de traumatología del Riverside General. La cirugía de reconstrucción facial está programada para la mañana. Las costillas rotas requieren vigilancia por perforación pulmonar. William se sienta en la sala de espera del hospital con la ropa manchada con la sangre de su esposa. 23 años de autoridad judicial parecen insignificantes al ver cómo las máquinas mantienen viva a Angela. La doctora Patricia Sánchez da las últimas noticias sobre el estado de salud de Angela. Juez Turner, las lesiones de su esposa son graves. Fracturas faciales, daños en las costillas, posible traumatismo renal. La recuperación llevará meses. William asiente en silencio. Meses de cirugía, fisioterapia, terapia psicológica, todo porque el agente Sullivan vio a una familia negra en una casa cara. 423 NMNM. El agente del FBI Carter da una noticia desalentadora. Señor, nos enfrentamos a una resistencia significativa por parte de las fuerzas del orden locales. Se están recabando pruebas, pero los sindicatos están movilizando recursos considerables. ¿Qué tipo de resistencia? Intimidación de testigos, manipulación de los medios de comunicación, presión política. Están tratando esto como una guerra. 431 M. El fiscal federal Walsh llama para informar de complicaciones. Juez Turner. El sindicato está presentando mociones alegando parcialidad fiscal, diciendo que no se puede ser a la vez víctima y autoridad judicial. Eso es legalmente absurdo. William responde, de acuerdo, pero eso provoca retrasos. Meses de impugnaciones procesales antes del juicio, el sindicato está ganando tiempo. 438 M. La campaña mediática de Morrison cobra fuerza. Las noticias locales cuestionan los salarios de los jueces federales, su costoso estilo de vida y si Turner provocó el encuentro. La casa de $1 millón del juez federal plantea cuestiones éticas, reza el titular de la mañana. Comienza el descrédito. Atacan la credibilidad de la víctima. Hacen que el público se pregunte si Turner merecía protección. 445 M. La jueza principal, Patricia Carter, llama a William. Esa situación
crea complicaciones para el tribunal. Quizás debería considerar recusarse de los casos policiales durante su recuperación. La sugerencia le cae como un jarro de agua fría. La recusación significa que los colegas de Sullivan seguirán operando sin supervisión judicial. ¿Me está pidiendo que abandone mis funciones porque fui víctima? Le sugiero que evite cualquier apariencia de parcialidad durante el proceso judicial en curso. 452 Anana M. La hija de Angela, Maya, llega y ve a su padre cubierto de sangre y a su madre inconsciente, conectada a un respirador. Papá, ¿qué le ha pasado a mamá? William se esfuerza por explicar la brutalidad policial a su hija adolescente. Algunos agentes de policía cometieron errores esta noche. ¿Errores? Maya alza la voz. Mamá está en cuidados intensivos por culpa de esos errores. 450 M. Morrison presenta mociones federales impugnando todas las pruebas. Las imágenes de las cámaras corporales han sido supuestamente editadas. Los testimonios de los testigos podrían haber sido coaccionados. Los registros médicos podrían haber sido falsificados. Las tácticas de defensa habituales provocan meses de retrasos mientras Angela sufre. 50 Sam 06 TNM. El presidente del sindicato, Bradley, celebra una rueda de prensa en defensa de Sullivan. El agente Sullivan respondió adecuadamente a una llamada por violencia doméstica. Las acusaciones posteriores representan una extralimitación de la fiscalía. La opinión pública comienza a cambiar. Los partidarios de la policía se unen en torno a Sullivan. Los críticos de Turner cuestionan la responsabilidad del juez federal. 513 M. El fiscal federal Cooper llama con ofertas de acuerdo. El condado propone $2 millones, cambios en las políticas y formación en sensibilidad. Sullivan conserva su pensión. No hay cargos penales, solo un acuerdo civil. Sullivan queda libre de cargos. 520 M. El doctor Sánchez regresa con peores noticias. El trauma psicológico de su esposa puede ser más grave que las lesiones físicas. Muestra signos de trastorno de estrés postraumático y ansiedad ante los agentes uniformados. Angela, que pasó 16 años tratando a niños enfermos, ahora teme a las personas que se supone que deben proteger a los niños. 527 HTM. Llama el asistente legal de Williams. Señor, los abogados defensores solicitan su recusación de 12 casos policiales pendientes. Alegan parcialidad tras su experiencia personal. La carrera judicial de Williams luchando contra la mala conducta policial se convierte en prueba de prejuicio contra las fuerzas del orden. 534 M. Maya se enfrenta directamente a su padre. Papá, ¿por qué no cogemos su dinero y nos mudamos a un lugar seguro? La pregunta duele más que los puñetazos de Sullivan. William construyó su carrera procesando violaciones constitucionales. Ahora su familia quiere que abandone la justicia por la seguridad. 5 Son M. William se sienta solo en la capilla del hospital, cuestionándose todo. La jurisdicción federal, el derecho constitucional, la aplicación de los derechos civiles, todas las estructuras legales en las que creía no lograron proteger a su esposa. Quizás los malos policías siempre ganan gracias a la protección del sindicato. Quizás luchar contra ellos genera más sufrimiento. 548 ATM. El agente del FBI Carter regresa con malas noticias. Señor, hemos interceptado comunicaciones que sugieren amenazas contra su familia si continúa el proceso judicial. William se da cuenta del coste total. Batallas legales, difamación, amenazas a la familia, esposa traumatizada. Mi hija tiene miedo. Mi carrera en entredicho. Todo por procesar a un policía que probablemente será trasladado de todos modos. El sistema parece diseñado para quebrantar a las víctimas que buscan justicia. 6 Monsieur Angela Turner se despierta brevemente en la UCI. Sus primeras palabras a través de los labios hinchados. No dejes que se salgan con la suya. William le aprieta la mano ilesa. No lo haremos. Su voz se fortalece a pesar del dolor. Otras familias. ¿A cuántas otras familias ha hecho daño Sullivan? 623 M.
La pregunta despierta en William una renovada determinación. 23 años en la magistratura federal le han enseñado que los casos individuales revelan patrones sistémicos. Sullivan no se volvió violento de repente. William llama al agente Carter del FBI. Quiero revisar todas las denuncias contra Sullivan, todas las demandas, todas las familias a las que ha aterrorizado. Juez Turner, podrían ser docenas de casos. Entonces contactaremos con docenas de familias. 6:31 a.m. Las redes sociales explotan con mensajes de apoyo a la familia Turner. El video del móvil de Marcus Webb se difunde rápidamente. La etiqueta Justicia para Angela Turner se convierte en tendencia a nivel nacional. Los comentarios se multiplican. Lo mismo le pasó a mi hermana en el condado de Riverside. El agente Sullivan amenazó a mi familia durante una parada de tráfico. Presentamos denuncias contra Sullivan hace 3 años. No pasó nada. 6:38 a.m. María Rodríguez llama directamente al agente del FBI Carter. El agente Sullivan agredió a mi hijo durante una parada de tráfico el año pasado. Chen toma notas detalladas. Otra víctima del patrón. ¿Por qué no lo denunciaron oficialmente? Lo intentamos. Asuntos Internos dijo que no había pruebas suficientes. Los abogados del sindicato amenazaron con demandarnos si hablábamos con los medios de comunicación. 6:45 a.m. El doctor James Washington, destacado abogado de derechos civiles, llama directamente a la habitación del hospital de Williams. Juez Turner, mi bufete representa a 12 familias con denuncias relacionadas con Sullivan. Llevamos 2 años preparando una demanda colectiva. ¿Por qué no la ha presentado? Necesitaba un catalizador, una víctima que el sistema no pudiera ignorar. Usted es ese catalizador. 6:50 a.m. La presidenta de la NAACP del condado de Riverside, Sharon Davis, organiza una reunión comunitaria de emergencia. La noticia se difunde a través de iglesias, escuelas y asociaciones de vecinos. La familia del juez federal Turner fue brutalmente agredida por el mismo agente que ha aterrorizado a nuestra comunidad durante años, anuncia Davis. 6:59 a.m. Los pediatras locales se unen en torno a Angela. El doctor Michael Carter, jefe de pediatría, emite un comunicado público. Angela Turner ha salvado la vida de cientos de niños. Se merece justicia por la violencia infligida por aquellos que juraron proteger a las familias. 7 juros a.m. El pastor Robert Williams convoca una manifestación pacífica. El juez Turner luchó por los derechos civiles desde el estrado. Ahora luchamos por él en las calles. Las redes de iglesias se movilizan en todo el condado de Riverside. 7:13 a.m. Otras víctimas de Sullivan dan un paso al frente públicamente. Carmen Martínez, David Johnson, Patricia Rodríguez. Cada historia sigue un patrón idéntico. Controles de tráfico en barrios minoritarios. Escalada agresiva. Cargos falsos. 7:20 a.m. La supervisora del condado Janet Thompson recibe cientos de llamadas de ciudadanos exigiendo el enjuiciamiento de Sullivan. Mi oficina ha recibido más de 400 llamadas esta mañana, dice Thompson a los periodistas. Los ciudadanos quieren respuestas sobre la conducta del agente Sullivan. 7:27 a.m. Los estudiantes de secundaria de Riverside Prep organizan una manifestación de solidaridad. Los compañeros de clase de Maya Turner crean la etiqueta Ada Justice for Mrs. T, Justicia para la señora T, y comparten historias de interacciones positivas con Angela. 7:34 a.m. El teléfono del agente del FBI Carter no deja de sonar. Nuevos testigos, víctimas adicionales que corroboran las pruebas. Juez Turner, hemos identificado 17 familias diferentes con quejas sobre Sullivan. La mayoría nunca las denunció oficialmente debido a la intimidación. 7:41 a.m. El fiscal federal Walsh llama con noticias alentadoras. El Departamento de Justicia está elevando esto a una investigación federal de derechos civiles. Estamos asignando fiscales adicionales. La atención de Washington, D.C. garantiza un enjuiciamiento serio. 7:48 a.m.
M. William recibe el apoyo de colegas judiciales de todo el país. Jueces federales de otros circuitos llaman para ofrecer su ayuda. Esto nos afecta a todos, dice la jueza principal, Patricia Carter. Un ataque a una familia federal es un ataque a la independencia judicial. ¿Ha visto a su comunidad unirse contra la injusticia? Comparte tus experiencias a continuación, 755 M. Angela vuelve a apretar la mano de William. Las historias. Todas estas familias por las que tenemos que luchar. William mira a su esposa, maltrecha pero decidida. A su alrededor, una comunidad se moviliza en busca de justicia. La marea comienza a cambiar. Las víctimas individuales se convierten en una voz colectiva. La fuerza de la comunidad comienza a superar la corrupción del sistema. 8:45 AM. La agente Lisa Park, especialista en informática forense del FBI, llama a William con una noticia que lo cambia todo. El juez Turner. La cámara corporal del agente Sullivan contenía imágenes ocultas, 12 minutos adicionales que él creía haber borrado. ¿Qué tipo de imágenes? El audio de Sullivan planeando su asalto antes de entrar en su casa. 8:52 Etituen M. Park reproduce el audio recuperado. La voz de Sullivan en su coche patrulla, clara e inconfundible. Escucha esto. Voy a enseñar a esta gente engreída lo que pasa cuando se creen mejores que nosotros. Wright responde, Sullivan, quizá deberíamos comprobar primero la dirección. La dirección. Una familia negra en una casa rica. Son delincuentes, seguro. La premeditación sorprende por completo a William. 8:59 AM. La voz de Sullivan sigue planeando actos violentos concretos. Voy a dar una paliza a quien quiera que abra la puerta. Que respeten la autoridad. Esta gente tiene que aprender cuál es su lugar. ¿Y si son residentes legítimos? Pregunta Wright nervioso. No existe tal cosa. Confía en mí. Los fiscales federales ahora tienen una confesión grabada de conspiración y agresión premeditada. 9:06 AM. El agente Park explica el descubrimiento. Sullivan utilizó el software del departamento para borrar pruebas, pero las herramientas federales recuperan todo de la memoria del dispositivo. ¿Cuántas pruebas se manipularon? Muchas. Sullivan editó imágenes de otros 6 incidentes relacionados con familias minoritarias. 9:13 AM. El audio revela la estrategia sistemática de Sullivan para elegir sus objetivos. Recorro los barrios minoritarios en busca de coches caros, casas bonitas, creo una causa probable, planto pruebas si es necesario, arrestos fáciles, ¿verdad? Suena incómodo. No sé qué pensar de este enfoque. Relájate. El sindicato nos protege. El sistema está amañado a nuestro favor. 9:20 AM. A continuación viene la confesión más perjudicial. El mes pasado, golpeé a una mujer hasta dejarla inconsciente durante una parada de tráfico. El condado pagó $50,000 para que se callara. William reconoce el caso Martínez de la lista del abogado de derechos civiles Washington. El año pasado se realizaron 73 detenciones, 48 de minorías y ninguna de blancos. 9:27 AM. El audio de Sullivan revela una conspiración departamental. El capitán Hayes sabe lo que hago. Asuntos Internos se encarga del papeleo. El presidente del sindicato, Bradley, se ocupa de los problemas legales. Somos intocables. La corrupción institucional se confirma a través de las confesiones grabadas. 9:34 AM. Sullivan eligió específicamente a William por su experiencia judicial. Los jueces federales se creen duros con la brutalidad policial. Me encantaría darle una lección personalmente a uno de ellos. El ataque no fue aleatorio. Sullivan eligió deliberadamente a la familia de un juez federal. 9:41 AM. El diario de audio personal de Sullivan contiene la prueba más devastadora. Angela Turner parecía aterrorizada cuando empecé a golpearla. Bien, necesitaba temer a la autoridad. William Turner no pudo proteger a su propia familia. Patético juez federal. Confesión grabada de agresión con motivación racial y desprecio por la autoridad judicial.
9:48 a.m. Sullivan planeó futuros actos violentos contra la familia Turner. La próxima vez que los encuentre, terminaré lo que empecé. Quizás visite la escuela de su hija. Amenazas directas contra la familia del juez federal grabadas en equipos del departamento. 9 El agente Park resumen el impacto legal. Juez Turner, este audio elimina cualquier posibilidad de acuerdo con la fiscalía. Sullivan confesó delitos federales mientras planeaba continuar con la violencia. El fiscal federal Walsh se une a la llamada. Esta prueba garantiza la condena por todos los cargos. Penas máximas según las directrices federales. 10 o 2 M. Las últimas declaraciones grabadas de Sullivan revelan un desprecio total. Asuntos internos, el FBI, los fiscales federales, todos son débiles. El sindicato protege a los policías que toman medidas reales. Turner cree que su juzgado lo protege. Sé dónde vive. 19 M. Las pruebas superan cualquier posible defensa. La propia voz de Sullivan confesando un ataque premeditado basado en prejuicios raciales, la persecución sistemática de familias minoritarias, la manipulación de pruebas en múltiples casos, las amenazas contra la familia judicial federal, la conspiración con funcionarios del departamento. ¿Cómo sería la verdadera rendición de cuentas en su comunidad? Comparta sus opiniones a continuación. 10:16 M. William asimila las implicaciones. Sullivan no se topó con su familia por casualidad. Se trataba de un ataque deliberado contra la familia de un juez federal por motivos raciales. La conspiración incluye violaciones sistemáticas de los derechos civiles, destrucción de pruebas y racismo institucional documentado a través de las propias confesiones de Sullivan. Las palabras grabadas de Sullivan proporcionan pruebas perfectas para el enjuiciamiento federal. El caso se vuelve imposible de ganar para la defensa. 6:20 p.m. Sesión de emergencia del Ayuntamiento del Condado de Riverside. La sala del consejo se llena por encima de su capacidad. Los miembros de la comunidad exigen justicia. Las cámaras de los medios de comunicación lo graban todo. Sullivan se sienta junto al abogado Morrison, visiblemente tembloroso. La presidenta del consejo, Janet Thompson, pide orden. Esta sesión de emergencia aborda la conducta del agente Derek Sullivan y la responsabilidad del departamento. William Turner entra por la puerta trasera. La sala se queda en silencio. Todas las miradas siguen al juez federal, cuya familia fue brutalmente agredida 12 horas antes. Angela sigue hospitalizada, pero su espíritu llena la sala gracias al apoyo de la comunidad. 6:7 p.m. El agente del FBI Carter presenta las pruebas ante la sala abarrotada. Las propias confesiones grabadas del agente Sullivan prueban la agresión premeditada, la discriminación racial y las violaciones sistemáticas de los derechos civiles. Chen reproduce fragmentos de audio. La voz de Sullivan resuena a través de los altavoces. Voy a enseñar a esta gente engreída lo que pasa cuando se creen mejores que nosotros. La comunidad se queda sin aliento. Algunas personas lloran. Otras muestran una ira apenas contenida. 6:14 p.m. Las víctimas de Sullivan testifican públicamente por primera vez. María Rodríguez toma el micrófono con manos temblorosas. El agente Sullivan le rompió la nariz a mi hijo durante una parada de tráfico. Le insultó con comentarios racistas. Teníamos demasiado miedo para denunciarlo. Carmen Martínez le sigue. Sullivan me mandó al hospital. El condado nos pagó para que guardáramos silencio, pero ya no nos callamos. La voz de David Johnson tiembla por la emoción. Sullivan colocó drogas en mi coche. Pasé 6 meses en la cárcel por delitos que no cometí. 6:21 p.m. Morrison intenta controlar los daños. El agente Sullivan cometió errores bajo presión. Se merece asesoramiento, no un proceso penal. La comunidad estalla. Gritos de asesino y racista llenan la sala. Thompson pide orden con su mazo. William Turner se levanta lentamente. La sala queda en completo silencio. 6:28 p.m. William se acerca al estrado.
Su voz rebosa la autoridad de 23 años de experiencia judicial. El agente Sullivan no cometió errores. Cometió delitos federales premeditados. Sus propias confesiones grabadas demuestran prejuicios raciales, persecución sistemática y manipulación de pruebas. El tono tranquilo de Williams transmite una autoridad moral absoluta. Cada palabra destruye la defensa de Sullivan. Sullivan se centró específicamente en mi familia, porque soy un juez federal que procesa la mala conducta policial. Se trataba de una venganza calculada contra la supervisión judicial. 635 p.m. Williams sigue destruyendo metódicamente la credibilidad de Sullivan. El diario de audio de Sullivan revela su desprecio por el derecho constitucional, la autoridad federal y la protección de los derechos civiles. Se grabó a sí mismo planeando futuros actos violentos contra mi hija adolescente. Sullivan se hunde más en su silla, Morrison toma notas frenéticamente, pero no encuentra ninguna defensa contra las confesiones grabadas. Este agente representa todo lo que está mal en las fuerzas del orden que no rinden cuentas. Prejuicios raciales, uso excesivo de la fuerza, manipulación de pruebas, protección institucional del comportamiento delictivo. 6:42 p.m. La comunidad se pone en pie para ovacionarlo. La autoridad judicial de Williams, combinada con la victimización personal, crea una posición moral inexpugnable. Sullivan intenta marcharse. Los agentes del FBI bloquean las salidas. El agente Carter anuncia: Oficial Sullivan queda detenido por violación de los derechos civiles bajo el amparo de la ley. Las esposas encajan con una satisfacción definitiva. Las mismas esposas que Sullivan utilizó con William 12 horas antes. 6:40 p.m. La humillación final de Sullivan llega cuando el agente Carter lee los cargos federales. Conspiración para violar los derechos civiles, agresión bajo jurisdicción federal, manipulación de pruebas, amenaza a la familia judicial federal. Cada cargo conlleva penas mínimas obligatorias. Sullivan se da cuenta de que la jurisdicción federal significa que no hay protección sindical, ni influencia local, ni conexiones políticas, sino fiscales federales, tribunales federales y prisiones federales. 6:56 p.m. El presidente del Consejo, Thompson, se dirige a la sala abarrotada. Con efecto inmediato, el agente Derek Sullivan es destituido del departamento del sheriff del condado de Riverside. Todos los casos en los que haya participado Sullivan serán revisados por conducta indebida. La comunidad estalla en vítores. Se ha hecho justicia públicamente. Se ha exigido y se ha obtenido responsabilidad. Morrison se sienta solo en la mesa de la defensa. Su cliente acaba de confesar delitos federales con material del departamento. No hay posibilidad de apelación contra las pruebas registradas. 7:03 p.m. William Turner pronuncia su alegato final. Hoy se ha demostrado que el sistema puede funcionar cuando los ciudadanos exigen responsabilidad. El agente Sullivan se enfrentará a un proceso federal por sus delitos contra mi familia y toda esta comunidad. La justicia retrasada no es justicia denegada cuando la verdad tiene voz. La placa federal que Sullivan temía hace 12 horas acaba de destruir su vida por completo. La justicia federal prevalece sobre la corrupción local. 3 meses después, el agente Derek Sullivan es condenado a 15 años de prisión federal. Sin libertad condicional, sin apelaciones, sin protección sindical que alcance la jurisdicción federal. El agente James Wright testifica contra la corrupción del departamento y recibe inmunidad por su cooperación. El capitán Hayes se enfrenta a una investigación federal. Asuntos internos. El teniente Barnes es trasladado discretamente. El presidente del sindicato, Bradley, dimite en desgracia. El abogado Morrison pierde 12 clientes tras la condena de Sullivan. Angela Turner se recupera lentamente. La reconstrucción facial es un éxito. Las costillas se curan por completo. El trauma psicológico requiere terapia continua. Vuelve a la enfermería pediátrica con un propósito renovado, tratando a niños cuyas familias temen la violencia policial. William Turner reanuda sus funciones judiciales con mayor autoridad. Su experiencia como víctima refuerza sus decisiones en materia de derechos civiles.
Los abogados defensores no pueden alegar parcialidad contra alguien que ha sobrevivido personalmente a la brutalidad policial. Maya Turner testifica ante el Congreso sobre la reforma policial. La agresión a su madre se convirtió en el catalizador de una legislación federal que exige auditorías de las cámaras corporales, formación sobre prejuicios raciales y bases de datos de conductas indebidas. El condado de Riverside implementa reformas integrales. Nuevo sheriff, políticas revisadas sobre el uso de la fuerza, comités de supervisión comunitaria, supervisión federal durante 5 años. Las 17 víctimas identificadas de Sullivan obtienen justicia a través de procesos federales por derechos civiles. Las pruebas de patrón de sus confesiones en audio permiten múltiples condenas. La casa equivocada lo cambió todo. Sullivan eligió la familia equivocada, la esposa del juez federal equivocado, el sistema equivocado al que enfrentarse. A veces, la justicia requiere un coste personal. A veces, la verdad exige valentía. A veces, la persona adecuada es blanco de un sistema equivocado. ¿Cómo nos aseguramos de que la rendición de cuentas proteja a las familias de todos, no solo a los jueces federales? Comparte tu compromiso con la justicia a continuación. Suscríbete para leer más historias en las que la verdad derrota a la corrupción y las familias normales encuentran una justicia extraordinaria.